Pues muy buenos días, Adrián Muñoz. Estoy de verdad encantada de tenerte aquí en el canal de Yoga en Vida. Para mí es un placer y una alegría de verdad contar contigo para este espacio del canal, porque considero que lo que hoy vamos a tratar es realmente importante, no solo para un practicante de yoga, sino para la propia historia del yoga en general. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. ¿Qué tal estás? Muy bien, no, al contrario, Silvia, es un gusto, bueno, siempre platicar de estos temas que a uno lo obsesionan. Y un gusto que me des un espacio y que, digamos, haya más vías de contacto entre distintas personas que estamos interesados desde distintos frentes en este fascinante mundo del yoga que es tan complejo y tan amplio. Completamente, completamente, de verdad. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, porque yo creo que también a los espectadores que les interese este tema, creo de verdad que lo van a agradecer, porque creo que van a descubrir muchísimas cosas que no sabían realmente del yoga y concretamente del Hatha Yoga. Y es que recientemente he podido leer este libro que has traducido tú y que está publicado precioso por la editorial Kairos, la verdad. He podido leer este libro en el que traduces pues dos textos que no sé si los voy a pronunciar bien, que es el Goraksa Sataka y el Yoga Villa, ¿vale? Y que se supone que son dos textos muy importantes dentro de la tradición del yoga. Esta es la cosa, pero claro, aquí lo más interesante es los vínculos que vas trazando desde estos textos al mundo contemporáneo de hoy en día. Y es lo que más me resulta a mí de interés, porque si nos ponemos a pensar, hoy en día, normalmente cuando pensamos en la palabra yoga, le pasará a mucha gente, le viene a la mente pues una persona realizando quizá una postura o cualquier cosa, o incluso meditando, no digo que no. Y lo más destacable del libro, que además lo pone, es que es, no sé si la primera vez que aparecen estos textos en lengua castellana, ¿no? En español. Entonces, también ahí tienen su importancia, ¿no? Pero mi primera pregunta es, ¿por qué podría resultar interesante para cualquier persona, esté en el mundo del yoga o no, leer este texto, aproximarse a estos dos textos seminales dentro de la historia del Hatha Yoga? Cuéntanos. Bueno, creo que habría que contestar quizá en dos frentes, uno como público más general. Ujú, Para este público en general, eh, bueno, creería yo que siempre que aparece disponible un texto que antes no estaba disponible a ese público, ese mundo lingüístico siempre es un logro. No importa de qué tradición ni de qué lengua venga, siempre es un gran logro del ejercicio de traducción, que es una de las labores más nobles que me parece hay en la humanidad, porque es justamente la que ha facultado el diálogo entre culturas, entre lenguas y además entre periodos históricos, ¿no? ujú. La traducción va a existir siempre que sigamos teniendo muchas lenguas y además a medida que vamos acumulando siglos y siglos, pues obviamente va a estar siempre la necesidad de estar trayendo textos antiguos, o quizá no siempre tan antiguos, pero anteriores a Ujú, nuestra época, ¿no? En este caso, bueno, porque son textos que no habían aparecido realmente en español, pero la traducción a veces también rescata textos que ya se han traducido porque las lenguas van cambiando, etcétera, ¿no? ujú, Como Yoga Sutra, por ejemplo, que es uno de los textos más importantes para el mundo del yoga. Tiene cualquier cantidad de traducciones, incluso en español e incluso directas, ¿no? eso es, sí. Una traducción no agota todo lo que se puede decir acerca de un texto anterior, ¿no? Ujú, El traductor tiene pues la capacidad, o al menos idealmente tiene la capacidad de poder leer algo, encontrar algo en el texto y poderlo traer a su contexto, ¿no? En nuestro caso, al contexto hispanohablante. es una gran labor, ¿eh? La verdad. Sí, Es una, es una gran labor. es Y ingrato. es de No, agradecer porque te traen algo que arroja luz sobre, bueno, un tema cualquiera, ¿no? En este caso sobre yoga, pero arroja luz.
Claro, y esto tiene que ver con la historia, esto ya está más cerca al otro frente, que es propiamente aquellos que están interesados en yoga, ¿no? Cuando uno rescata textos como estos, puede ir, se puede ir entendiendo mejor la historia de las ideas, concretamente de India, y luego ya más particularmente en el caso del mundo del yoga. Eh, para los que practican yoga, debería ser particularmente valioso porque, un poco como ya has apuntado al inicio de la charla, en el mundo contemporáneo, yo creo que el 80% de quienes practican yoga se dedican a un yoga postural, un yoga físico, es decir, un yoga que tiene, eh, que dedica mucha atención, muchísima atención a las posturas físicas, ¿no? Sí, Y sí. estas pueden o no estar acompañadas de otro tipo de técnicas, pero es la carta de presentación, ¿no? Basta abrir cualquier social, lo que uno va a encontrar con cualquier hashtag de yoga va a ser alguien en una postura normalmente difícil, muchas veces de parado de cabezas o no es tan común que van a estar sentados en flor de loto, más bien No. más vistosa. Eh, y en las escuelas de yoga tradicionales en la India, pues la que particularmente se dedicó podemos ir entrando un poquito más adelante qué quiere decir exactamente eso, pero digamos la que es más cercana a una práctica física fue Hatha Yoga. No Ujú. todas las formas de yoga en la India clásica y antigua necesariamente dedicaban tanto énfasis en el cuerpo, más bien, ¿no? Las más viejas parece que no. Eh, entonces, bueno, para estas personas que practican un yoga físico, pues tener a la mano las fuentes clásicas de una escuela de yoga físico, pues sería fundamental. Es como para un practicante católico que no tenga acceso a la Biblia, Ujú. Exacto, sí. o católico, puede ser protestante, o en fin, ¿no? Pentecostalista, lo que sea, pero pues uno necesita tener el texto, no nada más lo que me dicen que dice el texto, ¿no? Ujú. Creo que es fundamental. Que no dependan de que alguien nada más les esté diciendo de qué trata la tradición del yoga, sino que tengan la posibilidad de, ok, sí, esto sí viene de aquí, esto no. Ajá, claro. Es que precisamente para mí bueno, habrá muchas cosas que me deje, pero una de las cosas más valiosas que tiene el acercarse a estos textos, a otros, pero a estos en concreto, porque es de los que estamos hablando ahora, es que trazan puentes reales con lo que estás haciendo si eres practicante o con lo que no estás haciendo igualmente si eres practicante o no, o simplemente si eres un curioso y quieres descubrir esta parte de la historia de la humanidad. Así, así tal cual, ¿no? Es lo que estabas apuntando tú, que precisamente uno tiene acceso a estas fuentes y tiene acceso a poder descubrir realmente de dónde proviene su práctica real, que evidentemente tiene mucho tiempo, tiene una tradición y ha evolucionado a lo largo del tiempo, por supuesto. En este sentido, Adrián, ¿qué crees o hasta qué punto son de especial relevancia estos dos textos que traduces tú en este libro para la evolución del Hatha Yoga? Estos dos son importantes en buena medida porque son más bien textos tempranos Ujú. del desarrollo del Hatha Yoga, ¿no? Ahora que va a ser necesario dar algunas cifras, más o menos fechas concretas para Sí, sí. que Cuéntanos, cuéntanos. darnos en el tiempo, ¿no? Pero eso exige primero una advertencia. Ujú, Advertencia que va a ir un poco en contra de algunos lugares comunes que se repiten a veces en los ámbitos de práctica de yoga, donde se visualiza que el origen de todo es Yoga Sutra. Todos los yogas son Yoga Sutra, y no es cierto, ¿no? Ese es uno de muchos. Claro, es un texto muy reputado, tiene una gran autoridad, pero no todo deriva de Yoga ujú. Sutra. Y Yoga Sutras es un texto mucho más antiguo, ese sí es verdaderamente antiguo, ¿no? Más o menos del siglo II al cuarto, ya de nuestra era. Eso que sí.
Hatha Yoga viene varios siglos después. Hasta donde sabemos, eh, lo más temprano que se ha podido rastrear Hatha Yoga es siglo XI. Ujú. Pero, o sea, tiene muy poco que se rescató el texto del siglo XI. Antes de eso, lo que teníamos era el siglo XIII, ¿no? Porque Ujú. una de las cosas fascinantes es que en este mismo momento es cuando como varios estudiosos en el mundo están escarbando la historia de Hatha Yoga. Qué Del yoga, bueno. particularmente Hatha Yoga. Es muy emocionante porque se están descubriendo textos, ¿no? Se Ujú. están actualmente traduciendo. Entonces podemos hacer toda esa construcción. Lo único que sabíamos es que habían grandes huecos entre Upanishad, Yoga Sutra, Bhagavad Gita y luego todo lo que viene después, hasta la actualidad. Quién sabe qué había pasado en medio, ¿no? Era muy, muy nebuloso. Entonces, estos dos textos son más o menos del siglo XIII, XIV, ¿no? Las fechas son muy difíciles de aseverar de manera muy categórica en el caso de la India, por las razones Ujú. propias de la India, que en la India antigua no tenían demasiado interés por tener ese tipo de cronología en la historiografía. Pero más o menos va a ser el siglo XIII, XIV, lo que quiere decir que son, hasta donde sabemos, muy tempranos a cuando se empezó a desarrollar propiamente Hatha Yoga. Esto quiere decir otra cosa, que ha estado un continuo cambio, ¿no? Claro. En la época, digamos, clásica de Hatha Yoga, que sería, digamos, del siglo XIV al XVII más o menos, Ujú. incluso no es de una sola pieza. Si uno toma estos dos textos, por ejemplo, que yo traduje en el libro, que por cierto pronunciaste correctamente, Gracias. Es que es difícil, ¿eh? pues lo comparas con el que es más famoso en el ámbito de Hatha Yoga, que es Hatha Yoga Pradipika, que es como de 1500 más o menos, Ujú. pero es casi el único que se conocía, ¿no? Aunque casi nadie lo lee, pero ese es el que se... Hatha Yoga Pradipika. Bueno, entre estos textos hay claramente diferencias. La diferencia más notoria y que dice mucho acerca de estos cambios que ha estado experimentando en general el yoga, no solo Hatha Yoga, es que en los más tempranos uno encuentra un número bastante reducido de posturas físicas. Es decir, contra la noción generalizada de que Hatha Yoga es un yoga de muchas posturas, pues no era necesariamente así en sus orígenes, fue cambiando. Entonces, en estos dos textos, por ejemplo, pues uno se encuentra una o dos posturas y se acabó. Y en Hatha Yoga Pradipika tenemos 15 posturas. O sea, claramente algo pasó, ¿no? Y Ujú. después de Hatha Yoga Pradipika viene otro texto, Heranda Samhita, que tal vez es de 100 años o 150 años después que Hatha Pradipika, y allí tenemos 32 posturas. O sea, se duplicó en un tiempo más o menos corto, digamos, ¿no? Si uno toma en cuenta que del siglo XIII, como del 1200, digamos, al 1500, de tener una o dos posturas pasaste a 15, Ujú. pero después se duplicó en solo 100 años o 150 años, pues quiere decir que algo está pasando, ¿no? Claramente ese fue el cambio mayor que tuvo Hatha Pradipika, perdón, Hatha Yoga. Entonces, si no había tantas posturas, pues ¿qué había, no? Obviamente, pues esa sería la pregunta, ¿qué había? Bueno, son varias preguntas, pero una es, entonces, ¿de qué va Hatha Yoga si no es la postura física? Si asana no es digamos, la molécula principal en su ADN, pues ¿cuál es? ¿No? Y lo predeterminante, vaya, lo que se deduce es que, bueno, Asana era una cosa más solamente. Bueno, solamente, era una parte integrante de un sistema de perfeccionamiento humano, supuestamente, que te llevaba a una especie de liberación individual, ¿no? Por decirlo de alguna manera sencilla, vaya. Claro, sí, justamente. em, Ahí es donde vienen otros de los temas que claramente ponen digo, en oposición entre el sentido de diferencia, no necesariamente de pugna, con textos como Bhagavad Gita o
Yoga Sutra de Patanjali. Y es que el aparato epistemológico, la plataforma, digamos, de pensamiento, el sistema es muy, muy diferente, ¿no? Cuando uno lee Yoga Sutra, la casi, casi Biblia del yoga, aunque en realidad no sirve para muchas prácticas contemporáneas, ¿no? O sea, tiene el pedigrí, pero lo que uno hace en el mat no está tan directamente conectado con Patanjali. Pero bueno, leyendo el texto, claramente uno lo que ve es que en sentido estricto no es un manual de yoga, Claro. es un tratado filosófico, Ujú, ¿no? Un libro sobre filosofía de la mente, ¿no? Es un poco también un texto de epistemología, que tiene una teoría del conocimiento, lo que implica la mente y del sufrimiento, y entonces brinda lo que Patanjali supone es el mejor camino para librarse de todas esas aflicciones mentales que están apuntaladas por esa idea del ego. ujú, Y lo principal para él es separar el cuerpo, la materia, del espíritu. O sea, el yoga de Patanjali en realidad es separación, no es unión, porque cuando el cuerpo entra, más mejor dicho, el espíritu entra en contacto con el cuerpo, se produce el yo y el yo es el que produce el apego, la ignorancia, ta, 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 ta. Eso es lo que hay que evitar y la única manera, según Patanjali, es ujú. separarlo. ¿Cómo haces eso? Es muy complicado. Es un verso que es muy difícil en algunos momentos, pero es una exposición filosófica. Los textos de Hatha Yoga no son así, son tratados, son manuales. El 95% de lo que uno encuentra en esos textos es cómo hacer tal técnica, cómo controlar esto, y entonces a veces te dice para que suceda qué, ¿no? Lo que encontramos es que al revés de Patanjali, aquí sí que hay una intención de trabajar dentro del cuerpo, no es separarse del cuerpo, es trabajar dentro del cuerpo. Una de las cosas que busca la tradición clásica de Hatha Yoga, digo, la de estos siglos en la India, no Hatha Yoga en la actualidad, es lo que se llama en sánscrito Jivan Mukti, es decir, la liberación en vida. No cuando el cuerpo muera y que entonces el espíritu regrese al plano, digamos, etéreo, eterno, donde ya se va a liberar de todo. No, es dentro de este cuerpo. Y esto sería o constituiría el objetivo o la finalidad última de los seguidores en su momento de Hatha Yoga y supuestamente siglos posteriores, ¿no? Sí, sí, no, con eso sí es muy claro. Sí, es una idea que viene una y otra vez en los textos, Ujú. ¿no? Tener este grado de, alcanzar este grado de perfección. De hecho, una de las palabras también que son muy frecuentes en los textos de Hatha Yoga es la palabra Siddhi, que en sánscrito literalmente quiere decir éxito o perfección. Después adquiere el otro significado que más o menos es como de poderes sobrenaturales, ¿no? Son A los siddhis, vale. facultades extraordinarias que derivan de la práctica de yoga. Ahí viene otra diferencia. Patanjali lo que dice es, sí, estos poderes de hacerte ligero, pesado, invisible, etcétera, pueden venir si practicas yoga, pero te tienes que olvidar de ellos. No les hagas caso porque te van a desviar el camino. En los textos de Hatha Yoga no, es al revés. No solamente si van a venir, sino que tienes que cultivar estos poderes. Ujú. ¿Por qué? Porque tú como yogi de Hatha Yoga tienes que convertirte en un Siddha, en un ser perfecto. Y el Siddha es el que tiene siddhis. Y el hecho de que un practicante de Hatha Yoga pueda, digamos, tener estas capacidades, eh, bueno, una es literalmente una seña de que es un yoga, un yogi perfecto o perfeccionado. Y dos, también demuestra que controla los distintos poderes y fuerzas de la naturaleza, ¿no? Eso también está implícito en este programa de ser inmortal en vida. Ese Claro, con... y perdona, y para todo ello, aparte de asana, que era justo lo que habías comentado antes, se servían de otras técnicas a las que el Hatha Yoga
al principio, ¿no? Este Hatha Yoga más clásico que has enmarcado muy bien, no sé si es entre el siglo XIII y XVII o algo así, más o menos, le daban especial importancia también a otra serie de técnicas y las posturales realmente al principio, sobre todo en estos dos textos, quedaban reducidas más a asanas sedentes, en los cuales se iba a producir ese cocimiento, ¿no? Interior a través de una serie de prácticas, pues como pueden ser, ¿no? Lo apuntabas en el libro y en tu ensayo, que es fabuloso, sobre el control de la respiración. Exacto. Cuando decía al principio, ok, si asana no es lo más importante en este Hatha Yoga, entonces, ¿qué es? Es pranayama, es el control de la respiración. Eso es lo que realmente define Hatha Yoga en sus textos originales en sánscrito que se pusieron en la India en estos siglos, ¿no? Eso no quiere decir que después no haya cambiado, cambió y se vale el cambio, porque además es imposible que uno se sustraiga a los cambios. Los fenómenos culturales son todos así, ¿no? El yoga, todo esto. Pero en los textos originales es el control de la respiración y que tiene sentido. O sea, si yo controlo el aliento, que es lo que me anima, estoy controlando la vida. Y si puedo controlar la vida adentro, después en esta óptica voy a controlar el alma del mundo, digamos, o la vida, las energías anímicas que están fuera. Voy a controlar las energías dentro y las energías afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a controlar la respiración? Pues por medio de distintas técnicas. Y asana es una de varias cosas que me van a ayudar a controlar la respiración. Entonces, no es asana por sí misma, porque quiera ser más flexible, etcétera, sino porque una postura en particular me va a servir para tener esta técnica de contracción en particular, que lo que va a hacer es forzar a que el aliento dentro del cuerpo eh, o se quede en una misma zona o, o lo mande a algún lugar donde yo quiero que vaya, en vez de que esté vagando, digamos, de manera veleidosa, ¿no? Y en el ensayo también lo vinculas con la energía sutil. Sí, es que todo esto es completamente energía sutil. Eso siempre, de hecho, es algo que suele ser muy confuso. No solo Hatha Yoga, yo creo que en general el mundo del yoga. Y es que hay, hay como, hay dos cuerpos. Está el cuerpo físico y luego hay un cuerpo sutil o un cuerpo yógico, ¿no? Es un cuerpo yógico que está constituido de una fisiología sutil, que es donde están los chakras, los centros de energía, donde están las nadis, que son como canales de energía también sutil, ¿no? Y otras cosas. Pero eso no es exactamente el cuerpo físico, ¿no? Y a veces creo que sí hay mucho esa confusión que uno escucha en lugares de meditación o de práctica de yoga, y que entonces aquí en el ombligo, allí está el chakra del no sé cuál, no está en el ombligo. No hay ningún bisturí ni cámara que va a encontrar ningún chakra porque no está allí, está en el cuerpo yógico, ¿no? Entonces, Hatha Yoga lo que va a hacer es activar, va a acceder, mejor primero dicho, va a acceder a este cuerpo sutil y entonces va a activar todas esas energías sutiles para operar en el cuerpo yógico. Y una vez que ese cuerpo yógico está activo, encendido, pues el cuerpo físico va a recibir, bueno, típicamente beneficios, ¿no? Que tiene que ver con esa cocción a la que te referiste antes, ¿no? Eh, Hay mucho de metáfora en este mundo, no solo es el Hatha Yoga, obviamente varias cosas vienen de la propia tradición de la India, la filosófica y la religiosa, que se valen mucho de metáforas, ¿no? Em, y de cómo juegan con otros elementos de la tradición y de la historia de las ideas. Eh, Cuéntanos bueno, si quieres la metáfora del jarro, porque en realidad es muy inspiradora y además es que atina mucho a lo que buscaban en realidad con lo de la cocción. Cuéntanoslo si quieres, porfa. claro, atina muchísimo. Esta es una muy bonita que está muy bien desarrollada o explicada. No sé si explicada de la manera, porque estos textos no explican en sentido estricto. Pero en el Yoga Villa, el germen del yoga, es donde más claramente se ve. Le dedica como varias estrofas.
Y es que, o sea, el cuerpo se concibe como un jarro de barro, ¿no? De barro crudo, ¿no? Entonces, un jarro que esté crudo, pues no sirve para almacenar agua, ¿no? Mucho menos para beber el agua que pongas allí, porque va a ser tóxica. Entonces, lo que tienes que hacer es que el barro se tiene que cocer, ¿no? Y lo coces en fuego, evidentemente. Entonces, se vale de esa imagen. El cuerpo que no está sometido al Hatha Yoga, pues es barro crudo, no sirve. Si tú lo pones en un río, se va a hundir, ¿no? No vas a cruzar a la otra orilla. Siempre están jugando con esas ideas. Ahora bien, el Hatha Yoga lo que va a hacer es encender un fuego y va a producir una cocción que va pues a eso, a cocinar el cuerpo, que es antes un barro crudo, lo va a convertir en algo perfecto, apto y útil, ¿no? Le llama el fuego del yoga. A través del yogagni, ese cuerpo burdo se va a convertir en algo perfecto. Y esto es claramente una operación alquímica, completamente. Antes del yoga, el cuerpo es plomo. Después del yoga se convierte no utiliza necesariamente oro, pero sí la imagen del diamante, ¿no? Ajá. Es una imagen que aparece en tradiciones tántricas, en India y Es en Tíbet. Por eso existe la escuela de Vajrasana. Perdón. justamente te quería preguntar sobre eso, Adrián. Sobre el movimiento tántrico, porque lo citas mucho en el libro, en realidad, bueno, mucho, lo citas en el ensayo previo a los textos y parece realmente especial, ¿no? O esencial. Pero yo creo que hay mucha gente que cuando les hablas de movimiento de tántrico o de tantra, creo que están pensando en otra cosa completamente diferente a lo que quizá entendamos tú y yo ahora. ¿Podrías contextualizar estos textos dentro del movimiento tántrico? ¿Tienen algo que ver? ¿No tienen algo que ver? Cuéntanos un poco, aunque sea unas pinceladas, porfa. Y ese es otro de los temas más peliagudos y complejos. El Tantra es en realidad un fenómeno muy grande, o sea, ciertamente es difícil de agotarlo de manera rápida. No es una religión en sí misma, el yoga tampoco, ¿no? Pero quizá podemos llegar a eso un poquito más adelante. El Tantra, digamos que era una suerte de cúmulo de tradiciones más o menos místicas. No era de una sola pieza, había varias, ¿no? Que dependían por un lado, si les rendían devoción a alguna divinidad en particular o a otra. Eso va a determinar algunas de las cosas que hagan y de algunas de las cosas que digan. Y por el otro lado, si tenían más la intención de un crecimiento espiritual más pronunciado que el logro de bienes materiales, porque también eso tiene el Tantra tradicional. En términos muy amplios, el Tantra está compuesto de muchas fórmulas mágicas, mantras, ¿no? Sortilegios y cosas por el estilo, ¿no? Hay mucho como de magia, digamos, ¿no? Por lo cual eventualmente tuvo muy mala reputación en la India y después en el periodo colonial también, ¿no? A diferencia de lo que sucede en la época moderna y contemporánea, donde el Tantra se convirtió en una suerte de epítome de sexualidad sagrada, trascendental, y que no, el Tantra no tiene nada que ver con eso, el Tantra original. Hay simbolismo sexual, pero es simbolismo sexual porque funciona como alegoría de otras cosas. Nunca es como nos lo venden ahora en la actualidad, ¿no? O sea, para empezar, nunca tiene que ver con el matrimonio, jamás. No en los textos tántricos, no. Yo lo que había entendido a raíz de otras lecturas e incluso un poco también leyendo tu ensayo, es que realmente algunos movimientos tántricos, digamos que se valdrían de, como mucho, ¿no? De la sexualidad que ellos denominarían sagrada como un medio también de, pues, de liberación de una serie de energías que eran las energías sutiles a las que tú hacías referencia antes. Y entonces sería el cuerpo como un medio más
para servirse de él y llegar a ese estado de Jivanmuti, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien, pero vamos, sí, de liberado viviente, digamos. ¿Esto es así o yo no lo he entendido? Y en parte eso es lo que sucede. En, Tampoco sabemos exactamente cómo se gestó el Tantra, pero es muy posible que se haya desarrollado afuera, o sea, en la periferia de la ortodoxia religiosa, que era eminentemente brahmánica y que es muy puritana. El Tantra claramente no es puritano, justamente lo que hace es jugar con, o más bien valerse de elementos que para la ortodoxia son nocivos y que son contaminantes, como el sexo, ¿no? Entonces, más bien lo que uno encuentra en el Tantra es una especie como de terapia homeopática. Ok, si el sexo es como un veneno, pues vamos a valernos de esto para poder contrarrestarlo. Eso no quiere decir digamos, había bacanales o algo por el estilo. No, ni siquiera en todas las formas de Tantra había propiamente actos sexuales, solo en algunas corrientes y cuando eso sucediera exclusivamente en un entorno litúrgico, no entre esposo y esposa, ¿no? No, no es para que haya mejores relaciones maritales, eso no está fuera de la ecuación, no tiene nada que ver con eso. Si acaso Kama Sutra estaría un poco más cerca de esto que entendemos ahora como Tantra, pero Kama Sutra no tiene nada que ver con Tantra tampoco, es otra cosa. Entonces, en esa terapia, digamos, homeopática, al mismo tiempo está incorporada una búsqueda alquímica, que es lo que hace que después Hatha Yoga se acerque a esto, ¿no? Es decir, que se van a transformar o se va a buscar transformar realidades, materias, energías, etcétera, de lo más impuro a lo más puro, o de lo más burdo a algo más incorruptible, ¿no? Reanudando entonces la pregunta de las relaciones que tienen pues estos dos textos con el movimiento tántrico. ¿Cuáles son estos vínculos, Adrián? Pues el vínculo más directo es la intención de trabajar con energías y la potencialización de las energías. Yo creo que es una de las características principales del Tantra. Eh, Y de ahí bien, sobre todo, digamos, cuando hay énfasis en palabras como Shakti o Kundalini, esto es algo muy típico del Tantra. Y de hecho es una de las maneras en las que también uno puede ver cómo Hatha Yoga no deriva de Patanjali, al menos no completamente, sino que recoge otras cosas de otros lados, unas que claramente vienen del mundo tántrico. Los textos más antiguos que tenemos del Tantra son como del siglo V, más o menos, entre el quinto y el sexto, quizá. Es decir, pero después que Patanjali. En Patanjali no encontramos Kundalini ni Shakti, ¿no? Y Siddhi es más bien desdeñado, ¿no? Es distinto en Tantra, donde al revés hay una intención muy clara de acumular poderes y de manipular energías. Y esto es lo que sí toma Hatha Yoga, claramente, ¿no? Así digamos que tiene el panorama general de controlar la mente, que eso claramente lo tenemos en Patanjali, estaba en algunas Upanishads, ¿no? Eso está allí, pero además le meten otras cosas y produce una forma de yoga que es muy diferente de las anteriores, muy particular. Entonces, en esa manipulación de energías, la otra cosa que comparte Hatha Yoga claramente, pues es también un ideal alquímico, ¿no? Eso no está en Patanjali, sí está en el Tantra, ¿no? Hacer de lo burdo algo incorruptible, ¿no? Como debería ser el mismo cuerpo, ¿no? Eh, entonces, pues sí, la palabra Kundalini la toman de Tantra, ¿no? Shakti también, en los textos de Hatha Yoga, Shakti aparece con bastantes recurrencias, ¿no? Eh, y también la fisiología sutil,
¿no? En el Tantra también aparece, quizá no en todas las tradiciones, pero en muchas tradiciones y en muchos textos. Aparecen una y otra vez, ¿no? Quizá las primeras elaboraciones del sistema chakra las encuentro no más bien en textos Shaivas, ¿no? Aunque los textos budistas tántricos tienen también sus propios modelos, ¿no? Es que esto es muy, muy interesante, ¿ves? Cuando uno empieza a practicar yoga, ¿eh? Normalmente ocurre que la carta de presentación, que era lo que tú decías antes, son los asanas, son las posturas, los esquemas posturales. Pero a nada más que empieces a escarbar un poco y ya, si te topas con, pues bueno, con este libro, pues te das cuenta en realidad que Hatha Yoga en su inicio toma fuentes de otros lugares, ¿no? Lo que pasa es que la gran diferencia es que al final estos textos son un manual de práctica. Sí. Esto es lo que los hace genuinos y distintos, aunque sea una práctica que no sea específicamente las asanas, pero son prácticas para realizar, ¿no? Esa cocción alquímica, que esto es una metáfora de progresión interior que al final, supongo yo, tiene unas repercusiones reales sobre el cuerpo físico tal cual es. Sí, eso le da un sabor como bastante particular. Y eso me lleva a algo que ahorita voy a decir también. Es decir, en la gran mayoría de estos textos de Hatha Yoga, más que exposiciones filosóficas muy densas, lo que tienes es que presentan, enumeran elementos de la fisiología sutil y están los chakras tales, están las nadis tales, ta, 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 ta. Y entonces pues te dicen, hay que hacer esta técnica, hay que hacer esta, acá está la otra, y entonces ya no vas a tener sueño o ya no te va a dar pulmonía, cosas por el estilo. Son textos cortos los de Hatha Yoga, y aunque Yoga Sutra también es corto, los de Hatha Yoga se sienten mucho más cortos porque tienen menos densidad filosófica, ¿no? Yoga Sutra a veces se siente como si fuera una enciclopedia, ¿no? Es muy, Ujú. ¿no? Y necesita uno como mucho trabajo intelectual para poderlo entender. En los de Hatha Yoga no es así, las dificultades no son tanto intelectuales, son de otro tipo, ¿no? A veces porque los pasajes son muy oscuros y no se entiende muy bien de qué van, ¿no? Yo hace poco en alguna presentación o alguna entrevista, no recuerdo, a propósito del libro, decía que estaba pensando, estaba hojeando, ¿no? Las dos traducciones y hubo momentos que decía, ¿y esto qué quiere decir, no? O sea, ya después de algún tiempo que salió el libro, ya no estoy muy seguro, ¿no? Y claro, también es parte del problema que no hay una larga de estudios sobre Hatha Yoga y que tengamos ediciones críticas. Con Yoga Sutra es muy fácil, hay muchas ediciones muy buenas, ¿no? Pero en este caso no, se está construyendo todo ese corpus, ¿no? Lo que podríamos Eh, decir es que es un momento único, quizá en la historia ahora mismo, en el cual gozamos de más información que nunca sobre las fuentes originales del Hatha Yoga, tanto del surgimiento como su evolución, para poder trazar puentes reales pues bueno, con el pasado, para comprender qué estamos haciendo y si todo esto tiene algún vínculo con lo que se hacía. Esto es una de las cosas que yo, pues, sí que te quería plantear, ¿no? ¿Qué diferencias sustanciales encontrarías entre, bueno, ese primer yoga y lo que hay ahora? Es el principio y el fin, ¿vale? Más o menos. No es un fin, pero bueno, es el principio del surgimiento y es lo que sucede ahora. sí, una de las cosas que bueno, que siempre me ha motivado es tratar de entender pues, cómo algo que surgió, pues quién sabe, unos cuantos siglos antes de la era común, se convirtió en lo que tenemos ahora. ¿Qué tanto ha pasado, no? Pero en una intención más de curiosidad y de rastreo, más que de sanción, ¿no? Si nunca ha sido parte de mi motivación desestimar unas escuelas en función de otras, ¿no? Yo no creo mucho en eso de todo lo anterior necesariamente era prístino y era mejor y todo lo posterior o lo más cerca a nosotros
es corrompido, no es así, ¿no? No es lo mismo, no, no es lo mismo, pero eso no necesariamente quiere decir que sea peor, ¿no? Porque si uno va tomando distintos momentos desde, digamos, el 200 o 300 antes de nuestra era hasta el siglo XXI, pues va a encontrar momentos en los que claramente hubo un cambio muy fuerte, como Hatha Yoga. Estos textos son muy diferentes de lo que había antes. Entonces, si usáramos esa medida del todo lo que viene después es malo, pues entonces este Hatha Yoga, en comparación de Patanjali, pues es una corrupción, ¿no? Y hubo quien casi lo decía, ¿no? En el siglo XIX, antes del XIX también, pero particularmente en el XIX, ¿no? Vivekananda, por ejemplo. Swami Vivekananda era muy crítico de Hatha Yoga y se refería a ese que tenía más que ver con estos textos, porque todavía no estaba en el panorama Krishnamacharya y sus discípulos, ¿no? Todavía ese yoga moderno no lo teníamos. Entonces, más bien es para tratar de entender, pero también para tratar de valorar que todas las modificaciones responden a entornos particulares, ¿no? Entonces, obviamente lo que tenemos ahora, o las formas de yoga que hay ahora, responden a los entornos propios pues, del siglo XX y XXI, ¿no? En los cuales pues tenemos una presencia, más que presencia, creo que sería un motor importantísimo, que es el de la lógica capitalista, es innegable. También un pensamiento posmoderno, también está allí. Por otro lado, está el tamiz importantísimo del New Age, que lo digo de manera no peyorativa, lo digo de manera descriptiva, porque es un hecho, ¿no? Es un hecho que a través de eso, de ese complicado tamiz del New Age, pues muchas prácticas, temas, textos de Oriente llegan a, bueno, a Occidente, entre comillas, también es un tema complicado, ¿no? Y es muy difícil que no pase por ese tamiz, es muy difícil, ¿no? Independientemente de que alguien en su estudio de yoga simpatice con New Age, puede no simpatizar con New Age, pero de todas maneras hay un lenguaje, una sensibilidad que ya pasa por allí, ¿no? Y ahora además tenemos el papel de las redes sociales, ¿no? Pues nada de estas cosas estaban en la India hace 400 años, ni hace 1000 ni 1500. Pues por Claro. necesidad va a ser diferente, además de otra cosa. En esos yogas de antes, los practicantes eran renunciantes, es decir, abandonaban su rol en la sociedad para convertirse en ascetas, ¿no? Y muchas veces ascetas itinerantes, que no viven en un solo lugar, ¿no? Esto es un punto realmente interesante que, bueno, que yo no había caído, pero es verdad. Y es que no era una facción, digamos, común de la sociedad, sino que eran auténticos, bueno, sadhus, renunciantes, yogis, pero que estaban aparte de la sociedad realizándose. Exacto. Sí, digamos, no es que era un oficio, ¿no? Como ahora, que sí, hay personas cuyo oficio es ser instructores de yoga, ¿no? Sí, sí, se vale, ya es parte de nuestras sociedades, pero es algo nuevo, ¿no? No es lo que había antes. Además de que antes pues, eran no solo indios, eran hindúes, es decir, tenían una casta ante la cual después, pues, si renunciaban, la dejaban, pero nacían en ese contexto sociocultural. No es el mismo contexto sociocultural que pues uno encontrará en Nueva York, en Madrid, en Buenos Aires o en París. No, pues ya es diferente. O en Ninguno México. no es. Eso no quiere decir que no se vale hacer yoga, no pasa por ahí. Es solamente entender que son contextos diferentes, que evidentemente no puede ser la misma práctica, a pesar de que hay algunos puristas que dicen ser muy conservadores en Washington de las prácticas que vienen desde Patanjali. Pues no es imposible, no es así, ¿no? Porque además no escriben en sánscrito ni leen en sánscrito. Sí, el texto de Patanjali viene de un contexto muy conservador, muy eh, ortodoxo. Hatha Yoga ya no es tan ortodoxo, porque tiene esta matriz tántrica que es más bien un poco antinómica, que se revela
algunas ideas de pureza. Lo que habría que tener en cuenta, entiendo yo, es que una de las grandes diferencias que podemos trazar entre el inicio del surgimiento de esta corriente de Hatha Yoga y lo que ocurre hoy en día, uno, ¿no? Sería lo que has apuntado, de que el yogi que se valía de estas técnicas psicofísicas, respiratorias, el cuerpo, la mente, en realidad era un renunciante. Por lo tanto, esto sería el primer punto. Luego, el segundo punto es el contexto sociocultural en el cual se desarrolla esa práctica vinculada al movimiento mágico-tántrico, por decirlo de alguna manera. Y hoy en día, que estaría más vinculada a lo que tú también has apuntado, que es, pues bueno, el contexto de sociedad de consumo, en el cual se inscribe el yoga, en el cual también pues, es una profesión y es una forma también de explotación económica, a fin de cuentas. Y luego, un tercer punto, aunque seguramente habrían muchísimos, pero muchísimos más, es el tipo de énfasis, que esto ya lo hemos destacado antes, que se le da a un tipo de prácticas dentro del corpus de prácticas del Hatha Yoga, el énfasis que se da en la actualidad al postureo, ¿no? A lo que es la postura en sí, y el énfasis que se hacía más al principio en pranayama y el estudio de las energías de lo sutil y su control. Porque al final, la finalidad, y esto sería otro elemento distinto, la finalidad es la liberación, es ser un liberado viviente, y hoy en día quizá podríamos apuntar que la finalidad mayoritaria sería sentirse bien. Sí, claro, es una de las... eh, eh, seguramente hay practicantes que les costaría trabajo decir que esa es la finalidad, porque, digamos, están arropados por todo un lenguaje que aspira al trascendentalismo, pero de manera secular, no religiosa, ¿no? Hay unas negociaciones ahí muy complejas. Pero sí, es una diferencia que uno puede ver muy claramente. A partir del periodo de las, sobre todo el periodo de las entreguerras, hay un cambio muy fuerte a nivel mundial, se empiezan a desarrollar muchas prácticas de cultura física, ¿no? El fisiculturismo, la gimnasia, etcétera, y todo eso es fundamental para que el yoga se convierta también en lo que es ahora, ¿no? No había tenido ese cambio antes, tuvo otros cambios. Ahora viene este cambio que es a nivel global, ¿no? Del buen Krishnamacharya y todos sus discípulos abrevaron, claramente, ¿no? Y entonces, pues, se magnificó esta intención de procurar una mejor salud física, el bienestar, etcétera, ¿no? Es decir, se modificó o se adaptó a un contexto nuevo, sociocultural, a partir del, sobre todo el siglo XX. Pero uno podría decir que en cierta medida es una continuidad de algo que ya estaba originalmente, que es procurar cierto bienestar. El tema es cómo se entiende bienestar, ¿no? Mm, Textos más antiguos, pues el bienestar es la quietud de la mente, desapegarse del mundo, cosas por el estilo, ¿no? Ahora no es desapegarse del mundo, nadie realmente que hace yoga en la actualidad, ni siquiera en la India posiblemente, se desprenden del mundo, ¿no? Estamos inmersos en el mundo, es más bien cómo lidiar con el estrés cotidiano, eso porque es. en el mundo moderno, el yoga mundial es una práctica urbana, particularmente urbana. Se le encuentra uno más en las grandes ciudades que en los pueblos, ¿no? O sea, también es un elemento muy intrínseco a los procesos de gentrificación. No hay ninguna ciudad gentrificada que no tenga yoga. Eso no quiere decir que es malo el yoga, no, 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 eso, o sea, es un hecho, es así. Parte de es como una ciudad gentrificada va a tener más cafés y va a tener más bares, también es parte de todo ese proceso Mm, con lo que tiene, ¿no? Eh, También yo por eso siempre me resisto mucho a hablar de la tradición del yoga. Pues, ¿cuál? No hay una, ni hubo nunca una, siempre hubo varias. En la India mm, también, ¿no? Justamente si uno ve los textos, pues claramente hay distintas posturas. Posturas, no me refiero físicas, sino perspectivas acerca del yoga, ¿no? Que coexistían. A veces se puede ver cómo hay confrontación entre ellas. Algunos textos dejan entrever algunas de estas rencillas,
El Yoga Villa, por ejemplo, no tanto Gracia Shataka, pero Yoga Villa sí que dedica un espacio a, a desestimar otras posibilidades de lograr la liberación en términos generales. Y se deja sentir que está atacando a sistemas tradicionales, por lo que dicen. Ah, esos sistemas que se dedican al estudio de las escrituras, Mm. pues se refiere a los textos brahmánicos, a los más canónicos. Dicen, no, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es este yo. O sea que lo que podríamos decir, que en realidad es que lo dices muy claramente en el ensayo, es que no hay uniformidad ni desde el principio, ni en la evolución, ni luego, evidentemente, después cómo ha evolucionado a partir del siglo XX, sino que el yoga sería como una tradición poliédrica, ¿no? Entiendo yo de, de- de actuaciones sobre el cuerpo y sobre la fisiología sutil, en general, entendámoslo así, pero que van cambiando y se van transformando con el tiempo dependiendo de las exigencias de cada momento histórico y de cada cultura en la que esté inmersa, ¿no? Yo lo he entendido más o menos así. No, absolutamente. Sí, yo en realidad, no recuerdo si en este libro lo hice, pero en alguno anterior lo expresé de esa manera, que es más útil hablar de la cultura del yoga. Hay una cultura yógica, es como más amplia y justamente más amorfa y heterogénea, ¿no? Si uno lo entiende como cultura, es más fácil aceptar que va a estar en continuo cambio, ¿no? Mm. Pues la idea de tradición normalmente sugiere, o al menos evoca, la imperturbabilidad, algo que no cambia, que permanece más o menos intacto a lo largo del tiempo, y pues no es así, en el yo claramente no es así, ¿no? Sí existe una idea romántica de que hay una tradición y que se conserva, pero ya nada más analizando contextos, textos y tradiciones, pues todos están cambiando constantemente, ¿no? Entonces, una gran cultura yógica, y lo que hay ahora es parte de toda esta gran cultura, ¿no? Claro, es En una me- evolución y además con natural también, entiendo yo, a los tiempos que corren. No podría ser el yoga como en el origen, sabiendo en qué estamos inmersos hoy en día. La verdad es que sería un caso raro e inédito. no, claro, sí, sí se ha adaptado, ¿no? Totalmente, a digamos sí, la corriente en general, aunque dentro del yoga puedes encontrar muchas cosas, evidentemente, pero sí se circunscribe perfectamente en la sociedad de hoy en día. Es que es así, es una respuesta a los tiempos a los que vivimos. No podemos hacerlo. Es decir, seguramente, o sea, el yoga surgió como una respuesta a preocupaciones que tenían algunas personas en ese momento, ¿no? Claro, Era una respuesta para un grupo reducido de personas también, las que tenían acceso a la lengua sánscrita, ¿no? Eso también es una diferencia enorme. No es lo mismo que alguien escribió un sánscrito sobre yoga a que ahora lo tengamos en inglés y luego en muchas otras lenguas. Es decir, ahora es más universal que en el origen. El origen era para unos cuantos, no era para la sociedad, era para un grupo de personas nada más. El sánscrito no lo tenían todos, solo unos cuantos de estratos altos socialmente, nada más. es que todo esto nos tiene que, bueno, que dar una paleta de colores, que digo yo, es decir, nos arroja mucha luz porque en realidad pues nos hace comprender que, pues que todo es cambiante, incluso la cultura del yoga, por supuesto, que tú apuntabas, y que desde el principio hasta nuestros días ha estado en constante evolución, no constelándose como algo único que que no se ha transformado a lo largo de los siglos y que el siglo XX lo corruptela todo. No, entiendo yo que ya desde el principio la cosa cambia y que evoluciona de forma natural. Y ya, Adrián, para un poco ir perfilando esta entrevista que es que, vamos, me está encantando porque en realidad, aparte de leerlo, pues estar con el traductor para mí es una suerte y también es una suerte para quien nos vea. De todo lo que has podido traducir, de todo lo que has podido leer, que seguramente es mucho, ¿hay algo realmente con lo que personalmente te quedes porque
ha considerado, o sea, lo has considerado como algo realmente transformativo de la práctica de Hatha Yoga. Y esto ya es personal. Sí es personal y solo no hablar mucho como de lo que tiene que ver con lo personal, pero sí, quizá una de las cosas que más interioricé es la conciencia en el ritmo de la respiración, ¿no? O sea, tanto que sí lo hago a lo largo del día y no quiere decir que estoy haciendo técnicas de pranayama muy complejas, ¿no? Es decir, de retenciones de 4 minutos o cosas por el estilo, no, pero sí es la atención en eso, en el ritmo, ¿no? En hacer consciente que sea a través de la nariz o de la boca, que además puedas escuchar al menos internamente el sonido de la inhalación y la exhalación, que a veces estos textos lo explican en términos de mantra yoga, que no quiere decir repetir Om Namah Shivaya o Hare Krishna, es otra cosa, ¿no? La respiración misma es un mantra. Entonces es quizá eso, que a lo largo del día pues repito este mantra, ¿no? Estoy consciente que estoy repitiendo ese mantra. Que la respiración, ¿cuál? Hay que leer los textos. Hay que leer los textos, por supuesto. Se llama concretamente Yoga Villa. Yoga Villa es un texto que me gusta mucho, la verdad. Luego sí, tiene varias cosas interesantes. No es solamente manual, tiene discusiones, tiene metáforas, ¿no? Es un texto bonito. Sí, es interesante, la verdad es que sí. Los dos, lo que pasa es que sé que es verdad que Yoga Villa es algo especial, no solamente se queda como manual. Sí. ¿Sí? Bueno, pues Adrián, si no nos quieres comentar nada más, para mí ha sido un verdadero placer y te estoy muy, muy agradecida por tu presencia aquí en Yoga en Vida, de verdad. No, Silvia, el placer ha sido mío. Pues bueno, encantado y también con todo placer en algún otro momento podemos volver a coincidir y bueno, quedo a tus órdenes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y saludos aquí desde España para ti que estás en México. ¿No? Salud, Sí, México. gracias.